Vamos a seguir con la predicación expositiva, la carta a los Filipenses, capítulo 2. Así que te pido que tengas activo todos tus sentidos porque vas a seguir adorando al Señor, ¿verdad? La adoración no es la alabanza es parte de la adoración es en todo momento, es un comportamiento, una actitud, un compromiso de vida delante del Señor de todo creyente, ¿verdad? Que hoy vamos a cambiar la palabra de creyente a portador de la cruz. Vamos a cambiar eso porque Pablo era un portador de la cruz, ¿verdad? El Señor te dice, toma tu cruz y sígueme. Cada uno lleva su cruz y es portador de la misma cruz que el Señor llevó. Dependiendo de las circunstancias y como vamos a ver hoy, dependiendo incluso de la encrucijada, como ya vimos en otros sermones, de la cual estés viviendo o estés atravesando. La vez pasada estuve predicando yo, luchando juntos por la fe, ¿se acuerdan? Unánimes, juntos, luchando por la fe. Esto lo vimos en Filipenses capítulo 1 del 27 al 30, ¿vale? Estuvimos viendo varios puntos como una conducta. Seguimos hablando de ese comportamiento del cristiano. Pablo estuvo hablando, ¿verdad?, encarcelado, una conducta digna y valiente frente al mundo. ¿Cómo es tu comportamiento frente al mundo? ¿Te avergüenzas del Evangelio? Estuvimos haciendo varias preguntas reflexivas. Y Pablo sigue en el capítulo 2 llamándote a una autoevaluación, ¿verdad?, a una reflexión. Estuvimos hablando también sobre tu doble don de la gracia divina. El don de la gracia, ¿cuál eran? Ese don que no nos gusta, el sufrimiento, ¿verdad? Nos gustan muchos dones, pero ese no. Hay que atravesar por ese camino, ¿verdad, Martica? Tenemos que pasar por ese camino del sufrimiento agarrados de la mano de Cristo, como dice el Salmo, por valles tenebrosos, pero de la mano del Señor, ¿verdad? Muy bien, compañeros de la trinchera del Evangelio. Y si tú eres mi compañera de la trinchera del Evangelio, también eres un portador de la cruz. Y hoy vamos a empezar con el capítulo 2. El capítulo 2. Para ello vamos a entregar este momento al Señor. Padre, gracias por este momento, Señor. Te invocamos, Dios, Espíritu Santo, para que tú estés aquí presente, Señor, en los corazones de mis hermanos. Oh Señor, enseñándoles tu palabra, que hoy se va a exponer, Señor, para que ellos puedan crecer en la fe, crecer como iglesia, Señor. Oh Padre, te pido que utilices este mensaje para que aquellas personas que nos visitan, Señor, y aún no han nacido de nuevo, Señor, tú, por medio de tu palabra, Señor, cambie su corazón, transforme su espíritu, Señor, que nazcan de nuevo, Señor. Te lo ruego que ese sea el propósito de este mensaje, Señor, pero también el propósito de que toda la iglesia crezca unánimes en la misma fe, Padre mío, edificando tu iglesia, Padre. Te pido, Señor, que me controles a mí, controles mis palabras, Señor, que me controles, Señor, mi comportamiento, mi actitud a la hora de predicar, que seas tú, Señor, que no sea yo, que yo mengue y tú seas exaltado, la cruz sea exaltada, Señor, Padre. Siempre, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, seguimos en Filipenses, capítulo 2, así que pueden abrir sus Biblias. Capítulo 2, del versículo 1 al 4. El título de hoy es Portadores de la Cruz, como ven ahí en la carátula. Y vamos a leer fuerte la palabra del Señor. Del 1 al 4. Un momento. Que apague la gafa. Suena raro, pero sí, que la apague porque me está molestando. Capítulo 2 del versículo 1 al 4. Y dice así la palabra del Señor. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Muy bonito. Pero yo les voy a traer esto en otra versión. ¿Vale? No es pecado leer otras versiones o predicar en otras versiones. No se crean ese cuento, esa historia de que vinieron los americanos, no, que el King James y la Reina Valera son... No,
porque en el tiempo de Jesús no existía el King James ni la Reina Valera, ¿vale? Así que no se cuenten. Toda la palabra y todas las versiones, en todo su, ya sea dinámica o no, es la palabra del Señor y todas cumplen un propósito: salvar al perdido, ¿vale? Algunas veces se utiliza el Reina Valera y otras veces la traducción viviente porque me gusta cómo lo menciona actualmente. Pero bueno, hoy les traigo 3 puntos. Y lo van a entender por qué. Lo hemos leído en el Reina Valera del 60 y lo van a entender. Hoy les traigo 3 puntos. 1, el mandato. Si lo han podido pillar ahí, hay un mandato. La mortificación del ego. ¿Lo han podido pillar? Por ahí estaba algo, una reflexión que llama al ego, Pablo. Y la manifestación. Hay una manifestación que ya veremos. Como dice el título, como portadores de la cruz de Cristo, claro está, tu llamado es llevarla cada uno a cuestas. Ese es vuestro llamado, llevar cada uno su cruz a cuestas. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, y supongo que cada uno que está aquí, que ha nacido de nuevo, va en pos de Cristo, ¿verdad? En pos de mí, niéguese a sí mismo. Ya empezamos con el ego, negarse a sí mismo. Y tome su cruz y sígame. Mateo 16, 24. Pablo se presenta a sí mismo dispuesto a ser derramado. Recuerden que está en la cárcel. Y él se presenta para ser derramado en libación sobre el sacrificio de la fe a los creyentes de Filipenses y de IBRM. Recuerden, la palabra la aplicamos hoy en día para nosotros, ¿verdad? Se presenta como un humilde portador de la cruz. Está llevando su cruz, está en la cárcel, está encarcelado, él está llevando su cruz, se presenta a sí mismo como un portador de la cruz. Y hoy va a llamarnos a la reflexión. Se lo llamó a los romanos, se lo llamó a los de Filipo, y hoy te va a llamar a ti, de la iglesia IBRM. Llama a cada creyente no solo ser humildes portadores de la cruz, sino a demostrarlo con hechos. Porque una cosa es que Pablo lo diga y otra cosa es que tú lo demuestres con hechos, como Pablo lo está demostrando en la cárcel. A demostrar con hechos el fruto, no los frutos, es uno solo, el fruto de la unión con Cristo. Cada portador de la cruz, o sea, cada creyente debe demostrar con su vida y sus actos que es un portador. Y en cada portador pueden verse los frutos de su conversión. Pablo empieza esta carta dando gracias a Dios, recuerdan, que nos enseña a orar. Señor, dame esto. No, él no empieza pidiendo. Él empieza dando gracias, acción de gracias a Dios en la carta de Filipenses. Dando gracias a Dios, pidiendo en oración, con ruegos, con súplicas por los creyentes de Filipo. También pidió por los creyentes a través de la historia, llegando a IBRM. Pide a Dios que nos dé ¿qué? Pedía 2 cosas, ¿recuerdan? Capítulo 1, sabiduría e inteligencia. El Señor rogaba para los de Filipo que tengan sabiduría e inteligencia, pero no una inteligencia que nace de nosotros, sino una inteligencia, una sabiduría de lo alto. De lo alto, recordemos que la sabiduría se nutre de la inteligencia, ¿verdad? Mientras más viejo te haces, más sabio te haces. La sabiduría se nutre de la inteligencia. Que a pesar de las circunstancias de cada uno que está viviendo, cada uno vive circunstancias, encrucijadas, aflicciones, incluido Pablo mismo. Pablo mismo está viviendo una aflicción. Y que cada una de vuestras aflicciones no se interponga en el progreso del Evangelio. Estés viviendo lo que estés viviendo, hermano, que no se te interponga en el progreso del Evangelio. Hermano, no sé en qué momento de tu vida te encuentras ahora mismo, que sí lo sé, de mucho, ¿vale? Pero puede que estés viviendo una aflicción a solas, escondidas. Muchos hermanos la pasan, otros lo suelen decir al consejo de ancianos, muchos se quedan callados. No sé en qué momento te encuentras, en qué encrucijada estás, ni en qué prueba
o aflicción te aflige. Pero algo sí sé, que Dios tiene el control. Y algo debes saber, que Dios tiene el control en cada momento y en cada paso que das de tu vida, en cada encrucijada, en cada situación, en cada prueba, en cada aflicción que te encuentres. La voluntad de Dios, su poder y su control está en ese momento. Tienes que entender eso. La semana pasada o la prédica pasada lo vimos. Dios tiene el control en cada momento. Hermanos, debes confiar en la voluntad de Dios. Debes confiar en la voluntad de Dios. Debes confiar en su control, en su poder, en su fidelidad. En su fidelidad. Él es quien te dará la salida en cada prueba. 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel Dios no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, la prueba, la aflicción, la encrucijada en lo que te encuentres, la salida, para que podáis soportar. Dios te la va a dar en cualquier momento. Tú no ves el futuro. Ya le hemos hablado en Filipenses, en Gálatas, en Efesios. Tú no ves el futuro. Dios ya la conoce. Dios sabe cuál es la salida. Confía en Él. Pablo en todo momento nos llama a estar firmes. Pablo te llama a estar firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes juntos. ¿Recuerdan la formación de los romanos? Luchando unánimes juntos por un mismo evangelio. Es un llamado de Pablo, estando en la cárcel. Este segundo capítulo, Pablo nos vuelve a llamar a la reflexión. Pablo te va a llamar otra vez a la reflexión. Te va a llamar a la unidad entre los hermanos portadores de la cruz. Va a llamar a una cualidad y actitud que solo es posible cuando hay una verdadera humildad. Cuando hay una verdadera humildad y pensamiento, mira lo que está hablando, pensamiento y disposición servicial por amor a Cristo, a su iglesia y al prójimo. 3 cosas que vamos a ver. Humildad, pensamiento, disposición servicial. El apóstol Pablo escribe desde la prisión, algo que debemos recordar siempre cuando leemos esta carta. No para quejarse de sus cadenas, sino para asegurarse en el avance del evangelio produzca en la comunidad un reflejo de la gloria de Dios. Llámese iglesia, ¿verdad? Comunidad, iglesia. La unidad de la iglesia no es un esfuerzo meramente humano o sociológico. Es el resultado teológico de estar en Cristo. Ser portadores de la cruz significa que la muerte de Cristo al pecado y su resurrección a la vida se manifiesta, actitud, comportamiento, se manifiesta en cómo tratamos ¿a quiénes? A nuestros hermanos, al prójimo. Pero pastor, Jesucristo no es religión, es vida. Falso, mentira. Sí es religión, es doctrina. Estoy predicando yo la Biblia. Si no fuera eso, no estaría aquí. Sácame y cantemos. ¿Verdad? No, religión es Dios, es vida. Por naturaleza es vida y da vida. Pero también es religión, es doctrina, es dogma. Juan Calvino dice lo siguiente: nadie puede tener a Dios por padre que no tenga la iglesia por madre. Y no hay unidad de la iglesia sino en Cristo Jesús. No puedes tener a Dios si no estás en la iglesia. Si eres uno que va por YouTube en casa y nunca se reúne con los hermanos, no tienes a Dios. Lo siento, pero no, es imposible. El Espíritu, como dije una vez, te arrastra a venir a la iglesia. Así como te arrastra a la salvación, con lazos de amor, te arrastra a congregarte con tus hermanos. Estos hermanos reformadores lo sabían y lo tenían claro los puritanos. Los versículos del 1 al 4 son como un llamamiento emotivo, cuya intensidad parece indicar, una intensidad que va progresivamente,
que entre los filipenses, o al menos en alguno de ellos, había ciertas disputas, como vamos a ver en los capítulos siguientes. Había ciertas disputas personales, motivadas quizá por la ambición de honores o dignidad eclesiástico, como ya hemos visto. Pablo dice que ya sea por vanagloria o por verdad se predica el Evangelio. En Roma, en Filipo, habían salido maestros que habían dividido a la iglesia, pastores que habían dividido a la iglesia, obispos que habían dividido a la iglesia, ¿verdad? Porque se vieron opacados por Pablo, ¿verdad? Pero Pablo dice, ya sea por verdad, ya sea por ego, por vanagloria, al menos el Evangelio se predica y va avanzando, va progresando el Evangelio. No hace caso a eso. ¿Por qué? Porque su vindicación de Pablo no era delante del hombre, sino delante de Dios. Y él dice, hablen lo que quieran. El progreso del Evangelio va avanzando. Y esto me lleva al Filipenses 1, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, ¿qué hay entre vosotros? ¿Hay algo de eso? Sí. Este versículo es tan fuerte y rotundo, llamando a la reflexión cada portador de la cruz. De igual forma, en la encrucijada que te encuentras, porque a pesar de la situación, tú tienes el anhelo. Recuerdan que estábamos hablando, ¿qué era anhelo? ¿Qué es un anhelo? Levantar la cabeza, la barbilla, ¿recuerdan? Por sobre todos, y ver más allá. Eso es un anhelo, una esperanza. Yo levanto la barbilla, veo la meta y veo más allá. Era lo que hacía Pablo. Pablo no veía las circunstancias, él tenía el anhelo de ver más allá. ¿A quién veía? La meta, a Cristo, el día de Cristo. Ese era el anhelo, junto a la esperanza. El anhelo y la esperanza de que llegarás a la meta. Pero Pablo te llama a que te autoevalúes, te examines y disciernas tu vida. Y te lanza esta reflexión, que para mí me gusta en la Nueva Traducción Viviente del capítulo 2, versículo 1, si lo puedes poner. Y me vas a entender, porque en el Reina Valera lo dice consecutivamente, pero en la Nueva Traducción Viviente te lanza las reflexiones como preguntas, como interrogantes. Filipenses 2.1 dice en la Nueva Traducción Viviente, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Ves la diferencia? Que te lanza la reflexión. ¿Hay algún estímulo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en espíritu? ¿La tienes? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? ¿La tienes? Si eres un portador de la cruz, ¿la tienes? ¿Eres compasivo? ¿Eres tierno? ¿Qué hemos dicho? Que el portador de la cruz es el portador de la cruz de Cristo. Entonces eso quiere decir que Cristo era tierno, que Cristo era compasivo, que Cristo estaba en comunión del Espíritu, que Cristo es el estímulo. Y vamos a desarrollar la primera pregunta. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Pablo te está llamando a una actitud, a tu corazón, está yendo a tu corazón. ¿Hay algún estímulo? ¿Qué es estímulo? Estímulo se define como la persona, cosa o evento que produce un cambio mental en quien lo experimenta. Estímulo, cambio mental. Pablo está preparando el terreno. Consolación. En otros textos, como el Reina Valera, dice consolación. Eso es estímulo, consolar. Se define como el acto de aliviar la tristeza o el sentido de pérdida. O sea que pertenecer en Cristo, Cristo es tu estímulo y tu consolador. Hermanos, las palabras de Pablo son muy precisas, son muy puntuales. Por algo son inspiradas por Dios. Tú que eres portador de la cruz, portador del Evangelio, detente un momento de esta vida agitada, del trabajo, del estudio, detente un momento, para y examínate. ¿Has podido darte cuenta tú y los que te rodean que has cambiado para bien? ¿Los que te rodean han visto un cambio en ti? No los hermanos que te vemos los domingos con la sonrisa,
Puedes venir tú con una sonrisa por 2 horas, es fácil. Pero durante la semana, si hay en ti estímulo por Cristo, entonces has cambiado. Cristo te estimula, entonces has cambiado. Y los cambios se demuestran con hechos. Hermanos míos, hermana, tú que te encuentras en la mayor tristeza de tu vida, tú que te encuentras en la encrucijada que jamás pensaste estar, que jamás quisiste estar, pero aún así lo estás viviendo, siendo un portador de la cruz y a la vez ser un portador de la tristeza, ansiedad, estrés. Hermano, ¿qué nos dice el texto? Que tienes un estímulo que es Cristo y un consolador que es Cristo. Si tú estás pasando por una aflicción, Cristo es tu estímulo en esa aflicción y Cristo es tu consolador en esta situación. En Cristo hayas el alivio, el consuelo, el alivio necesario para esa profunda tristeza o pérdida que adolece tu vida. Estás pasando por la situación X. Cristo es tu estímulo. Cristo es tu alivio, tu consolador. Métetelo. Hermano, Pablo sabe lo que dice. Dios sabe lo que dice por medio de Pablo. Es un llamado a la reflexión. Esto quiere decir que si bajaste la cabeza, ¿verdad? Anhelo es arriba, y la situación que estás pasando hace que bajes la cabeza, vuelve a alzarla. Vuelve a alzarla, que Dios, que Jesucristo estimule y vuelvas a tener ese anhelo, esa esperanza, vuelve a alzarla. Por sobre todos los que te rodean. Mira más allá. En este caso, mira el día de Cristo. Mira ese día en que Cristo vendrá. Míralo. Mira más allá como Pablo. Si has bajado la cabeza por causa de la tristeza, de la ansiedad, de la aflicción o prueba, hermano, vuélvete y mira la cruz. Vuélvete de esa aflicción y mira la cruz. Mira la cruz. Puede que tu cruz que vas llevando se te haya hecho demasiado pesada por el momento que te encuentras. Esa cruz que estás llevando ahora se te ha hecho demasiada pesada. Hermano, hermana, deja que Cristo te ayude a llevar tu cruz. Deja que Cristo te ayude a llevar tu cruz. Jesucristo dice, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. A Mateo 11:30. Significa que al seguir a Jesús y vivir bajo su guía, la guía del Espíritu Santo, la guía de Jesucristo, las dificultades, encrucijada en que te encuentres en tu vida, se vuelvan llevaderas en Cristo Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo, se vuelven llevaderas. Se vuelven llevaderas gracias a su ayuda, gracias a su amor, brindando un descanso en tu alma. Hermano, esto no es la ausencia del problema. Que Cristo te ayude a llevar tu carga no es ausencia del problema, sino la compañía divina que hace ligera tu carga. Es la compañía de Cristo que hace ligera tu carga. Quiere decir que te hayas distraído incluso desanimado a encontrar una solución. Has bajado la guardia. Recuerda quién es Dios. Y es Dios quien te da la salida. Confía en Cristo, que es tu estímulo y consolador. Y lanza otra pregunta, Pablo. ¿Existe algún consuelo en su amor? Si ya te ha dicho que Cristo es tu consolador, es tu estímulo, es tu guía, ¿existe algún consuelo en su amor? Por si no lo entendiste en la primera pregunta, te vuelvo a decir que Cristo es tu consuelo y en este caso es tu amor. ¿Y qué es el amor? El amor es sufrido.
El amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Jesucristo no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Jesucristo todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor de Cristo. Esto es el amor de Cristo. ¿Hay algún consuelo en su amor? Pues mira este texto y todo lo que vivió Cristo por amor. Y todo esto es el reflejo del amor en Cristo en ti, para consuelo, para tu alivio, que es el amor de Cristo. Es tan puro que no falla su amor, sabiendo que su amor todo lo soporta, que el amor del amado no busca lo suyo, porque se entregó su vida por ti, porque te amó primero. Estás atravesando problemas en medio de eso. Hay un consuelo que es Cristo, quien te envuelve con su puro amor y en este cálido abrazo te sostiene y te consuela. ¿Lo sientes? Cuando estás pasando, vuélvete y mira a Cristo y Él te va a abrazar y vas a sentir su consuelo, vas a sentir su estímulo, vas a sentir su amor. Pastor, no puedo más. Claro, no puedes más. Por eso mismo, como no puedes más, busca a Cristo, vuelve y busca a Cristo. Y te lanza otra pregunta. ¿Tenemos en conjunto, en comunidad, en iglesia, alguna comunión con el Espíritu? Deberías. Si estás aquí, deberías. Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Os he hablado mucho sobre nuestra unión con Cristo. Vengo ya desde el primer año de la iglesia, ¿recuerdan? En la salita cuando estábamos ahí, comencé yo, unión con Cristo, unión con Cristo, unión con Cristo. Que entiendan cuál es vuestra unión con Cristo, y siempre lo he repetido, siempre, la unión con Cristo. Y quiero que sepas que si estás unido a Cristo, también lo estás al Espíritu Santo, también lo estás al Padre. Pero ¿cómo sé, pastor, que yo estoy unido a Cristo? Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese es el testimonio. Por eso es que lo sabes, que estás unido a Cristo, porque tu espíritu te lo dice, te lo confirma. Nuestra unión con el Espíritu Santo es una comunión profunda que nos vincula inseparablemente con Dios, que nos vincula inseparablemente con Cristo y con el Espíritu Santo. Convirtiéndonos en ¿qué? En templos vivos de Dios, templos vivos. Cada uno de vosotros es un templo. Pero también capacitándonos con poder divino para vivir la fe. Esta unión transforma tu alma, te guía a la verdad, te capacita para amar en Cristo, perdonar y ser testigo de Dios. He tenido que cambiar esa palabra, en vez de poner testigo de Jehová. He puesto testigo de Dios. Eso te impulsa. A eso te estimula Cristo a ser su testigo. Comunión y vida interior. Pablo está hablando ahí de comunidad, comunión y vida interior. El Espíritu Santo habita en el creyente, orando en y por nosotros, facilitando la santidad al congregarnos a Dios, al consagrarnos a Dios. Esta unión no implica uniformidad. Si tú estás unido a Cristo, sí, cada uno está unido a Cristo, pero esto no es uniformidad, sino la suma de diferentes dones, de diferentes personalidades, trabajando unidos, unánimes en la misma fe. El hecho de que tú estés unido en Cristo no quiere decir, voy a mi bola. No, en una comunidad, en una iglesia, unidos en la misma fe. Pero estar unido al Espíritu Santo también nos da poder y testimonio. La unión con el Espíritu no solo es conocimiento, sino poder recibido, como en el Pentecostés. Tú recibes, por medio de la palabra, recibes un poder para ser testigo de Jesús. Nos da la valentía necesaria para vivir la fe en medio del mundo y confesar que Jesucristo, Jesús es tu Señor y Salvador. Ese es el poder que te da. No te da el poder de hablar lenguas, vasallas, de hacer cosas y tumbar al suelo, dinamita explosiva, no.
El poder que te da es para confesar delante de la gente, delante del mundo, que Jesús es tu Señor y Salvador. Por eso es que Pablo puede decir, no me avergüenzo del Evangelio. Él está lleno de ese poder. El Espíritu Santo te capacita con ese poder, pero también transforma tu vida y te guía. El Espíritu Santo actúa como ¿qué? Como la ley del amor. La ley del amor. ¿Cómo? Inscrita en nuestros corazones. Esa es la promesa, la ley del amor inscrita en nuestros corazones, transformando nuestra manera de pensar y de actuar. El Espíritu Santo te guía a la verdad, recordándonos las enseñanzas de Jesús y ayudándonos a recordar el amor de Dios. El amor de Dios, ¿en qué? En momentos difíciles, cuando nos olvidamos. Porque en los momentos difíciles nos solemos olvidar de Dios, de Cristo. Y el Espíritu Santo te guía a recordar otra vez el amor de Dios en esa circunstancia. Pero también algo especial es el Espíritu Santo, que te une a Cristo. El Espíritu Santo penetra, porque ¿quién más es que penetra? Dice la Biblia que es la palabra. ¿Y quién es la palabra? Dios. El Espíritu Santo penetra a tu alma para vivificarla y darle vida, uniéndolo a Cristo. Pero yo he hablado de actitudes, y el Espíritu Santo también te da una nueva actitud, frutos prácticos. Fomenta la unidad entre los creyentes, la perseverancia, la alegría, la paz, la capacidad de perdonar, convirtiendo nuestros pasos a veces vacilantes en una música callada o caminando en fe. ¿Y por qué digo música? Porque más adelante te daré una ilustración. Y Pablo lanza otra pregunta, no se cansa, y dice, ¿tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Te lo está diciendo a ti, a cada uno de vosotros. Pablo te exhorta y exhorta a todos los creyentes portadores de la unidad, del amor, de la armonía, imitando la actitud de Cristo. Pablo te está llamando a imitar a Cristo. Representa una naturaleza sensible, compasiva, bañado en la unidad con Cristo. ¿Eres compasivo? ¿Eres sensible? ¿Te ha endurecido la vida? En Cristo Jesús tienes que ser sensible al tacto del Espíritu Santo, que ya lo han tergiversado, por ahí lo tergiversan, la sensibilidad. Pero Pablo te lo dice, estímulos, tierno. Ser tierno es tener tacto, ¿verdad? Esos hermanos bonachones que nos burlamos a veces del bonachón, esos hermanos tienen un don de tener un tacto y una sensibilidad en la iglesia, tanto así que nos aprovechamos a veces o creemos que es el hermanito el bonachón, pero Dios le ha dado un tacto y una ternura para ser sensible a las circunstancias. Y Dios quiere que seas así, que los hermanos seamos así, ser tiernos y compasivos. Dios es compasivo, Dios es misericordioso, eso es compasivo, tener misericordia. El creyente debe también serlo, ser misericordioso entre los hermanos, con tu prójimo, porque nosotros somos hermanos, pero tu prójimo que está afuera, con él también tienes que ser tierno y compasivo. Y lo interesante es que cuando lanza esta pregunta Pablo, no es una opción. Él no te dice, ¿quieres ser compasivo? ¿Quieres ser tierno? No, no es una opción entre muchas, es parte del ADN del creyente. Todas estas preguntas son un llamado a la exhortación. Pablo te está exhortando, te está diciendo que te autoevalúes. Es una autoevaluación del creyente, pero también es una afirmación. Pablo te está afirmando. No está preguntando si en vosotros hay o no hay, o si es posible en cada uno que pueda ser estimulado. No te está preguntando, ¿quieres ser estimulado? ¿Puedes ser estimulado por Cristo? No. Si has nacido de nuevo, estás siendo estimulado. O si es posible ser consolado. ¿Quieres ser tú consolado? No. El nacido de nuevo está siendo consolado en todo momento por el Espíritu Santo. O si alguno podría tener amor. No. Si alguno podría tener ternura, misericordia. No.
Cada creyente nacido de nuevo es portador del fruto y deben experimentar y vivirlo practicando en cada momento de su vida y depender en cada situación y en cada encrucijada en la que te encuentres del Espíritu Santo. No es una opción. Si has nacido de nuevo, debes estar pasando por ese estímulo, amor, consolación, ternura. Pablo con estas preguntas está poniendo el fundamento, está poniendo un fundamento, está poniendo una motivación en Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, ¿se dan cuenta? Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, y eso puede llevar a una conclusión de que falta en nosotros, y no es así. Porque está preguntando, por tanto, si hay alguna, y te puede llevar a pensar, entonces no hay consolación, y Pablo no está queriendo decir eso, no se confundan. Pablo no duda que estas realidades existan. En el griego utiliza una condición que implica una verdad absoluta. Eso puede sonar, por eso cogí yo la nueva traducción del Viviente, porque lo lanza como reflexión, no que falte amor, no que falte consuelo en Cristo, sino que una afirmación, puesto que hay una consolación, puesto que hay amor, puesto que hay ternura en vosotros. Eso es lo que está diciendo Pablo, lo hay, debería. No podemos vivir como cristianos si no estamos unidos a Cristo. La confesión en el capítulo 27 sobre la comunión de los santos dice: todos los santos que están unidos a Jesucristo, su cabeza, y por su espíritu y por la fe, tienen comunión con Él en sus gracias, sufrimientos, muerte, resurrección y gloria. Tú tienes que estar viviendo, ese es el fundamento, tienes que estar viviendo todo lo... Pablo te está llamando a la reflexión para que vivas siendo un portador de la cruz como Cristo lo ha sido, a imagen de Cristo. Por eso he dicho, Jesús tiene amor, Él es consolador, Él es tierno, y todo lo que hemos estado viendo, y tú tienes que serlo, si eres imagen de Cristo. Si te sientes seco para amar, que no puedo dudarlo que algún hermano que esté pasando por un momento de aflicción esté seco, recuerda que tu amor no nace de ti, sino del consuelo de amor que ya recibiste desde la cruz. Cristo murió por amor por ti. Recuerda esto en cada momento. Y esto me lleva a una ilustración, porque vamos a entrar ahora a esas actitudes que Pablo va a lanzar en los versículos 2, 3 y 4. El gran órgano de la catedral. Imagina un órgano majestuoso en una antigua catedral reformada. Si han visto algunas fotos antiguas, esas órganos de la catedral. Este instrumento tiene miles de tubos de diferentes tamaños, materiales y tonos. Algunos son pequeños y emiten sonidos agudos, otros gigantescos y hacen vibrar el suelo con sus bajos. Si cada tubo intentara sonar por su cuenta, buscando su propia gloria o haciendo su propia música, el resultado sería un ruido caótico y molesto. Eso lo vamos a ver en el versículo 3. El problema no sería el tubo, sino la falta de conexión con el propósito en conjunto. Sin embargo, para que el órgano produzca una armonía celestial, ocurren dos cosas fundamentales que se reflejan en nuestro texto. Un soplo común. Esto es la comunión del Espíritu Santo, un soplo común. Todos los tubos, sin importar su tamaño, tú eres un tubo, dependen de un mismo fuelle que les envía aire. Si ese viento, neuma, Espíritu Santo, el tubo está muerto. Nuestra unidad no nace de que nos caigamos bien, sino de que el mismo Espíritu de Cristo sopla a través de nosotros. Y el otro es la consonancia, que es la comunión, sintiendo una misma cosa. El organista presiona las teclas y cada tubo responde en su lugar exacto. El tubo de madera no envidia al de metal. El pequeño no se siente inferior al grande. Cada uno estima al otro. Versículo 4, ¿verdad? O 3.
como necesario para que la sinfonía sea perfecta. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cuando Pablo pide que sintamos lo mismo, no nos pide que seamos clones, sino que estemos afinados por las mismas partituras, el Evangelio. Si tú y yo estamos afinados con Cristo, inevitablemente estaremos en una armonía. Estaremos en armonía, el uno con el otro. No somos nosotros quienes creamos la música. Somos portadores del soplo de Dios para que el mundo escuche la melodía de su gracia. La comunión del Espíritu es el aire que permite que la iglesia funcione en unidad, y es lo que vamos a ver en el versículo 2. Y esto me envía muy cortos a mi punto número 1. Pablo está preparando el terreno, ha sido muy largo, sí, esto van a ser más cortos. Pablo ha querido preparar tu corazón con reflexión, tirándote flechazos. Si lo has visto, a cada uno tiene que haberle movido el piso la palabra. Pero Pablo tiene un propósito con estas reflexiones. El mandato, un llamado a la unidad del Espíritu Santo. Completad mi gozo, dice el versículo 2. Sintiendo lo mismo, eres un tubo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Te das cuenta que no es si quieres, si puedes, cuando tú quieras? Si te pido permiso y tú te abres, ¿no? Como suelen pedir, pide permiso. Dios, Jesucristo es tan bueno que pide permiso. No, es una afirmación, un imperativo. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, ¿lo sientes? Teniendo el mismo amor, ¿la tienes igual que tu hermano? Unánime, sintiendo una misma cosa. Hermanos, aquí la palabra clave es la unidad. Unidad. Este es el llamado que Pablo hace a todo creyente. No solo estar unidos a Cristo, porque ya estás unido a Cristo. Si estás aquí sentado, estás unido a Cristo. Sino que estéis unidos a la iglesia. No solamente a la iglesia universal, sino a la iglesia local. Estar unidos en la iglesia local. Pablo nos dice, completad, llenad mi gozo. No es que Pablo no tuviera gozo. No es que no tuviera gozo. No es que no se sintiese gozoso o falta de gozo. No es que los romanos, los filipenses, no crearan en él gozo. El corazón del apóstol está gozoso por las muchas virtudes que adornaron los filipenses. Pero Pablo quiere más. Pablo quiere más. Para él la medida del gozo no está completa. Él quiere un grado, un peldaño, una mayor unidad en la iglesia, una mayor humildad en la iglesia, un mayor servicio en la iglesia. Y esto lo vemos reflejado en el mandato de la unidad que hace Pablo. Lo vemos reflejado en la mortificación de cada uno de vosotros al ego y a la manifestación del creyente, una manifestación visible en la humildad radical de cada creyente. Ahora nos enfocamos en el mandato, un llamado, una obligación a la unidad. Y ya hemos visto unidad en Cristo, unidad en el Espíritu Santo, unidad en la Iglesia Universal siendo un solo cuerpo, unidad en la Iglesia local. Cada creyente con un mismo sentir, con un mismo amor, todos unidos en este mismo sentimiento. Esta unidad, esta armonía con el amor, no solo está basado en sentimientos, no solo, porque sí lo está. No solo está basado en sentimientos, porque los sentimientos son variables, son cambiables, sino más bien en un cambio de mente. Un cambio de mente. No se trata de vestirnos igual, como algunas iglesias te quieren vestir, no, todos iguales. No a los vaqueros, no es eso. O como yo quiero que sea la hermana, sin ver cómo soy yo, pero obligo a que la hermana sea así, obligo que el hermano sea así. O que se vista el pastor de una forma, hoy no he venido en corbata a propósito, o que el pastor se vista solamente en corbata.
Los puritanos no se vestían con corbata. En el tiempo de Jesús no se vestían con corbata. Y queremos obligar a que se vistan con... Está bien, me gusta a mí. Pero Pablo está llamando a una unidad, a una actitud. No, que quiero que este se comporte como tal. Y yo no me comporto como tal, pero quiero que este sí lo haga. Esto ha pasado en esta iglesia. Y en otras iglesias que yo he estado. Pasa y siempre va a pasar. Siempre va a querer que el otro hermano sea como yo quiero que sea, mientras que yo no lo soy. O que sea como yo soy. En cada quien, pero Dios está pidiendo que hay un cambio de mente. Una misma mente en Cristo. Y esta mente se transforma en actitud. Lo que tú piensas, lo haces. Una disposición interna y básica. Es una actitud fundamental que se manifestará por sí sola teniendo el mismo amor entre los hermanos. Esa va a ser su actitud. Si tu mente cambia, tu actitud cambia. Y ambas cambiarán, ¿qué? Tus sentimientos. Por eso he dicho que no solo es sentimientos. Si hay un cambio de mente y hay un cambio de actitud, van a cambiar tus sentimientos. Y las tres van a estar unidas a Cristo. Por eso Pablo exhorta a estar unidos en el mismo amor que Cristo. Pero si tu mente, tu corazón y tu actitud no están alineadas, no están sincronizadas con Cristo, pues examínate porque algo está fallando. Matthew Henry señala lo siguiente: el gozo de los ministros se completa cuando ven a sus congregaciones caminar en amor y paz. La paz de la iglesia es un medio de gracia. Cuando hay paz en la iglesia es un medio de gracia muy importante. La división es un ataque directo a la soberanía de Dios sobre su pueblo. Hermanos, un coro con diferentes voces, tubos, sopranos, tenor, bajo, pero cantando la misma partitura y bajo el mismo director. La partitura es la palabra y el director es Cristo, se disfruta la melodía. Vivamos como iglesia. Pablo nos está exhortando a vivir en la misma unidad. No te fijes en el hermano, no me sirvió un café, no te fijes en eso. Vive la unidad de Cristo. Es que yo quiero este proyecto, no se puede. Es el proyecto que tiene la iglesia. Pero vívelo en amor y en unidad. Es que el pastor no se pone corbata, da igual, no tiene de repente dinero para comprársela. No exijamos algo que en la palabra no está. Vivamos en esa unidad. Pablo nos exhorta a vivir esa unidad. Y para ello tienes que mortificar el ego, como os pone en el segundo punto. Mortificando el ego, un llamado a la humildad radical, a ser humildes de corazón. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El apóstol empieza de negativo a positivo. ¿Te has dado cuenta? El negativo, nada hagáis. Nada hagáis. Pablo te está llamando a la exhortación a que hagas muchas cosas. Ahora te dice, no hagas esto. ¿Qué no debes hacer? Nada por contienda o vanagloria. Luego pasará al positivo, más bien haz esto con humildad. Del negativo, nada hagáis por contienda, por vanagloria, nada hagáis. Si te está llamando a hacer algo, pero ahora no hagas nada por contienda o por vanagloria. ¿Y esto qué es? Mortificar. Esto es mortificar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra actitud. Mejor dicho, mortifica tu voluntad. Mortifica tu voluntad. Si cada uno piensa nada más en sí mismo, ¿cómo podrá lograrse la unidad en la iglesia? Por contienda y vanagloria. Son los ídolos del corazón. Seamos sinceros, son ídolos en nuestro corazón que buscan la propia gloria en vez de la gloria de Cristo. ¿Cómo puedes decir tú, soli deo gloria, si solo estás buscando tu vanagloria y contienda? No es subestimar tus talentos,
sino el olvido de uno mismo. Es ver a los demás a través de las lentes de la gracia. El apóstol pasa del llamado a no hacer nada por contienda, como si fuera una competencia o una vanagloria, al positivo. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y esto no es que tú te olvides de ti mismo, no te está diciendo olvídate de ti mismo, no. Sino más bien dice, antes bien con humildad. Y Pablo es maestro en esto. Pero el maestro de maestros en la humildad y por naturaleza es Cristo. Y al estar unidos a Él en tu nueva naturaleza, te empuja a ser humilde de corazón y de actitud. Cada paso que darás en humildad, la palabra que aparece en el original y aquí se traduce por humildad es disposición. ¿Qué te está diciendo Pablo entonces con la humildad? Con humildad, una disposición. ¿Cuál es tu disposición para con la iglesia? ¿Cuál es tu disposición para con tu hermano? Porque humilde yo puedo disfrazarme de humildad, pero la disposición de corazón es diferente. Y aquí Pablo está hablando de disposición, de actitud. Tu disposición a servir a los demás, primero tiene que haber un cambio. ¿Y cuál es ese cambio? Sumisión. Tú no puedes tener una actitud de humildad si no hay una sumisión de corazón. Y para ello primero tienes que estar sumiso a Cristo para servir a los demás. Para ello Hendrik en su comentario nos enseña, cuando la gracia cambia el corazón, la sumisión por temor, como en algunas iglesias, se convierte en sumisión por amor y nace la verdadera humildad o disposición de servir al hermano. Como dijimos la semana pasada, a los niños en el catecismo, ¿recuerdan? Sin mirar más allá de ti o de estimar de superior a otro. ¿Recuerdan lo que estuvimos hablando con los niños del quinto mandamiento? Sin mirar más allá de sí o de tu superior, tu igual, ¿verdad? En tu trabajo, en el colegio, en la familia, en la sociedad, en la cultura. Hagamos lo que hagamos, de rangos, diferencias. Pero en la iglesia, hermanos, en tu trabajo puede haber un rango, pero en la iglesia participas en ella con una disposición, una humildad al servicio por tus hermanos. Y dice el versículo, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El pastor sirviendo a los hermanos sirviendo a los demás hermanos, los hermanos sirviendo al pastor, y el pastor y el hermano de la iglesia sirviendo a Cristo, y Cristo sirviendo a su iglesia. Un círculo, una unidad circular de servicio, de humildad. Un mismo cuerpo, una misma mente, un mismo corazón, una misma fe, una misma actitud de servicio con humildad. ¿De qué? ¿Qué decía al principio Pablo? De amor y misericordia. De amor y misericordia. Un círculo, no se puede romper. Hermanos, quien sabe considerarse a sí mismo como un gran pecador a los ojos de Dios, sabe también apreciar la gracia salvadora de Dios. Y le da gracias a Dios aún en medio de sus lágrimas. Matthew Henry. ¿Qué dice la confesión en el capítulo 16 sobre las buenas obras? Las obras, estamos hablando de servicio, ¿verdad? De actitud, de humildad. Las obras hechas por vanagloria no son buenas, pues las obras hechas por hombres no regenerados son pecaminosas y no pueden agradar a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tus buenas obras sin vanagloria sí agradan a Dios, pero en un círculo, de una unidad circular. Tú sirviendo a tu hermano, yo sirviendo a vosotros, sirviendo a Cristo, Cristo sirviendo a la iglesia, que se entregó por su iglesia, dio su vida por la iglesia, derramó su sangre por la iglesia. Y esto me lleva a mi último punto, la manifestación. El servicio al prójimo, que es mucho más difícil, porque servir a los hermanos de la iglesia, pero afuera.
Basémonos para esto en la ética de la cruz. Cristo no miró su propia comodidad, sino por nuestra redención. Ser portador de la cruz es poner el bienestar espiritual y físico de mi hermano por encima de mis preferencias y diferencias. Por encima, estimando, ¿verdad?, mayor a mi hermano por iguales. Spurgeon dice, la humildad no es pensar menos en nosotros mismos, no es pensar en ti en menos, sino pensar menos en nosotros mismos. Tú no piensas que eres menos, tú no piensas, no eres menos para nada, sino pensando que nosotros mismos somos menos que el hermano. O sea, esto no quiere decir que, no valgo para nada. No, sí tienes un valor especial. Y ese valor sirve en la iglesia. No te menosprecies. A veces yo he tenido hermanos con esa actitud. No te menosprecies, dice Charles Spurgeon. No, tienes un valor infinito. Amados hermanos, todo lo antes dicho llega a una conclusión: el servicio al prójimo. Nos lleva a obedecer al mandamiento de Cristo, la ley de Cristo en Mateo 22, del 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Esa es la ley de Cristo. Y esta es la conclusión de Pablo. Y consecuencia de esta reacción en cadena, va pasando de versículo en versículo. Si alguien tiene a su hermano en alta estima, prestará atención a sus intereses y para ayudarlo en todo lo posible. ¿Tienes a tu hermano en alta estima para negarte tú mismo y servirle? Cuanto más se dé cuenta del ferviente amor de Cristo por el hermano, ya que se entregó a sí mismo para salvarlo, tanto más deseará prosperen los intereses de éste. Yo deseo que Ariel prospere. Yo deseo que tú prosperes espiritualmente, económicamente, socialmente, culturalmente. No somos de la prosperidad, pero yo lo deseo y le ayudo. Hermanos, si cada hermano mirara por el bienestar del otro hermano, otro gallo cantaría en la iglesia. Pero el humanismo se ha instalado en la iglesia moderna, donde el pastor ya no es pastor, sino más bien es un CEO. Dirige un club social, dirige una empresa, y vosotros sois dinero. Eso ha cambiado. El humanismo ha entrado en la iglesia y se ha instalado y no va a salir de esas iglesias modernas. No va a salir. Un pastor, un CEO se convierte en eso y ya no tiene ovejas, sino números. Hermanos, Pablo, al ser el llamado, hace un llamado a tu mente. Pablo hace un llamado a tu corazón. Pablo hace un llamado a tu actitud. Pablo hace un llamado a tu humildad, servicio. Pablo hace un llamado a tu mortificación en la humildad, en la unidad. Está preparando el terreno de los filipenses, estaba preparando el terreno de los romanos, estaba preparando el terreno de IBRM para una de las mayores piezas jamás escritas en Filipenses y en la historia, llamada el canto de Cristo o el himno cristológico en Filipenses 2. Del versículo 6 y 11. Pero para que el creyente pueda absorber esa cristología, Pablo tenía que llamar a la autoevaluación, ¿verdad? A exhortarlos. ¿Cómo estás viviendo? Preparando el terreno para que tú absorbas esa cristología. Si no estás preparado, simplemente entrará por un oído y saldrá por el otro. Y Pablo está preparando ese rico terreno. De repente tú no lo entiendes. Y no lo entendía Pablo. ¿Qué nos estás diciendo con esto? Pablo sí sabía, Dios sabía, porque iba a dar uno de los mayores momentos cristológicos de la historia. Describe la humillación de Cristo. Por eso Pablo dice, vosotros tenéis que humillarse entre iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a ver la humillación de Cristo, la kenosis.
Jesús, al hacerse hombre, al hacerse esclavo, su obediencia hasta la muerte en la cruz, su posterior exaltación como Dios, como Señor del universo. Hermanos, es un llamado a la humildad, un llamado a la unidad, invitando a tener los mismos sentimientos que Cristo, la misma ética de la cruz, la misma humildad. En el versículo 5 Pablo nos dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Está preparando vuestros corazones para sentir que sintió Cristo. ¿Qué sintió Cristo? Su muerte, su tortura, su resurrección, su vida, su glorificación. La keinosis, para que lo entiendan, dando un pequeño... Es un término teológico basado en Filipenses 2:7, que dice, que describe el vaciamiento o despojo voluntario de Cristo al asumir la naturaleza humana sin dejar de ser Dios. Pastor, ¿qué has dicho? Ya lo entenderemos poco a poco. El Espíritu Santo te va a ir dando, yo no te voy a dar el entendimiento, el Espíritu Santo te va a ir dando el entendimiento. La diferencia radica en la interpretación. Puede entenderse como una renuncia funcional a privilegios divinos para servir, o erróneamente como una pérdida de esencia divina. Y ahí se dividen en dos ramas. Nosotros creemos en la primera. Un vaciamiento, una renuncia funcional a los privilegios divinos para servir a su iglesia. Como reflexión y llamado pastoral, iglesia, la unidad es un deber teológico. Si hay división entre nosotros, estamos negando nuestra práctica y lo que confesamos con nuestros corazones sobre la obra de Cristo. ¿Hay alguien a quien no has perdonado? ¿Estás buscando que se haga tu voluntad en la iglesia en vez de la voluntad de Cristo? Arrepiéntete de tu autosuficiencia. Ven a la mesa de la comunión reconociendo que todos somos mendigos que han encontrado el pan de vida y han bebido de la misma fuente que da vida. La iglesia de Filipos tenía un conflicto entre Evodia y Síntique. Pablo lo sabía. Pero Pablo le recuerda que la solución no es un manual de psicología. O como una vez tuvimos un hermano en las reuniones cuando se hacían en mi casa, que miraba la Biblia como un libro de autoayuda, filosóficamente, que está bien. Filosóficamente, metafísicamente, teológicamente, puede sacar muchas cosas de la palabra. Pero verlo solamente como un libro de autoayuda es un error. O verlo como un libro psicológico es error. Hermanos, lo que tenemos que ver en la palabra y lo que Pablo nos está enseñando es la contemplación de Cristo. Contemplar a Cristo, ver a Cristo, su ética, cómo vivió y traerlo a nosotros, ser imagen de Cristo. El Espíritu Santo te impulsa a hacerlo. Cuando vemos al Rey de Gloria humillarse hasta la muerte, podremos nosotros humillarnos a nuestro hermano, en servicio de nuestro hermano, en servicio de la comunidad de la iglesia. Hermanos, para terminar, aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos de todos los siglos. Amén. A Dios sea toda la gloria, con anhelo que Cristo regrese pronto mirando ese día. Amén. Vamos a orar, hermanos. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.